Transcripción, perfecto. ¿Listos? Muy buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Como lo habíamos establecido, el día de hoy, como les comenté por el WhatsApp, vamos a hacer un pequeño repaso, espero, de la lógica de programación y los conceptos que allí se manejan. Y básicamente conocer de qué se trata o cuál es el objetivo realmente que nosotros buscamos comprender cuando estamos ejecutando o usando un lenguaje de programación o de lo que se trata los conceptos como tal. Entonces vamos a tratar de refrescar esos conceptos para que los tengamos claros, sobre todo porque ahora estamos usándolos más frecuentemente, los estamos usando en la construcción de nuestro proyecto y pues lo importante es que tengamos muy claro de qué se trata esos conceptos que estamos utilizando. Paso a compartir pantalla. Les recuerdo para las personas que están llegando, vamos a hablar de lógica de programación y conocer un poco los conceptos y los algoritmos, ¿cierto? ¿De qué se trata un algoritmo? Entonces, para eso, vamos a ver de qué nos dice Internet, de qué se trata. Deberían poder ver en este momento la pantalla. ¿Ustedes me confirman, por favor? ¿Alguien me confirma? Gracias, José Ignacio, muy amable. Entonces vamos a revisar y dejar como esos conceptos claros. Lo que quiero es que, digamos, usando un lenguaje no tan complejo, pues los podamos entender. Entonces vamos a ver qué nos dice Internet, de qué es un algoritmo, para tener esto como punto de partida. Entonces, un algoritmo es un conjunto, aquí utilizando Brave, en este caso, pues para tener claridad, Brave es un buscador del navegador, es el buscador que se utiliza en el navegador Brave, precisamente basado en el motor de Google Chrome, y en este caso Brave ya viene con una inteligencia artificial o un modelo, un language large model, un modelo de lenguaje, un gran modelo de lenguaje, que básicamente me ayuda a resumir la búsqueda. Entonces, por eso ven que se está ejecutando de esa manera y podemos ver en este caso el concepto del algoritmo, la descripción y en la parte derecha a lo que se refiere. Entonces, como pueden darse cuenta aquí, un algoritmo es un conjunto de reglas definidas que permiten solucionar un problema de manera sistemática y finita. Importante, finita. Estas reglas se ejecutan en una secuencia predeterminada, convirtiendo valores de entrada en valores de salida. Y en otras palabras, un algoritmo es una secuencia predefinida y finita de acciones utilizadas para resolver problemas. Entonces podríamos definir como el paso a paso para que tiene una información de entrada y una información de salida. El paso a paso para dar esa o entregar esa información de salida de acuerdo a las acciones que nosotros esperamos se vean en esa información o manipule esa información que estamos ingresando. Entonces, una secuencia de pasos definidos y que resuelve un problema utilizando operaciones sistemáticas infinitas. Eso es lo que definimos entonces de lo que es un algoritmo. Una secuencia de pasos definidos que resuelve un problema utilizando operaciones sistemáticas infinitas. Existen diferentes tipos de algoritmos, ellos ya entrando, digamos, más a detalle, pero básicamente es eso. Cada vez que nosotros estamos aprendiendo, perdón, cada vez que nosotros ejecutamos un programa o cada vez que nosotros utilizamos cualquier herramienta, cualquier programa, cualquier página web, se están ejecutando estos algoritmos. Es decir, siempre hay una cantidad de pasos definidos y que resuelven un problema utilizando esas operaciones matemáticas. Quiere decir que cuando yo inicio el programa como el navegador, hay unos pasos definidos en un lenguaje que ejecuta y que resuelven eso que estamos nosotros haciendo. Una manera más sencilla, digamos, de nosotros entender esos pasos o ese algoritmo puede ser tal vez de manera gráfica, como lo pueden ver aquí en la parte derecha en el gráfico que yo estoy mostrando. Entonces aquí básicamente se pueden ver esos pasos definidos, ¿cierto?
y una que permiten solucionar un problema y digamos, un límite o el resultado final de la ejecución de estas instrucciones. Entonces, el primer paso es preguntarnos, ¿la lámpara funciona? Para eso, para saber si la lámpara funciona, pues debemos ejecutar ciertos procedimientos o resolver ciertas preguntas. En este caso, algunas operaciones lógicas se pueden ejecutar aquí interpretando ese gráfico y nos van a permitir determinar o dar respuesta a la pregunta. Entonces, primero que nos preguntamos, ¿está enchufada? Si no está enchufada, evidentemente tenemos que enchufarla. Si por el contrario está enchufada, verificamos si el foco está quemado. Si el foco está quemado, es decir, si el bombillo no funcionó, seguramente lo tendremos que reemplazar y si no, sería que definitivamente la lámpara no funciona y debemos adquirir una nueva. Entonces vemos cómo se ejecutan esos pasos y básicamente un algoritmo es esas acciones que nosotros realizamos y las evaluaciones de los resultados de esas acciones, podríamos decirlo, es decir, el tomar una decisión a partir de una acción, que sería esa validación lógica que ustedes están viendo acá, es lo que forma parte de lo que es este algoritmo. Entonces, evaluar cada uno de los pasos que existen dentro del procedimiento que estamos definiendo. Yo podría entender un poco más del algoritmo definiéndolo de esa manera. Entonces, esos pasos definidos que me permiten resolver un problema y y de los cuales voy avanzando de acuerdo a la evaluación de esos pasos. Entonces, si sucede esto, a continuación pasa esto. Si por el contrario no sucede, pues deberíamos continuar de esta manera. Digamos que eso lo podríamos entender nosotros de lo que es un algoritmo. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? Perfecto, Cristian, muy amable. Andrés, muy amable. ¿Alguien más? José Ignacio, listo. Perfecto. Entonces, si nosotros queremos empezar a pensar en función de tener esos pasos bien definidos, es lo que nosotros podríamos entender que se llama pensamiento algorítmico o pensamiento lógico o lógica de programación. ¿Qué es esto de desarrollar la lógica de programación? Es adquirir esta habilidad de poder descomponer cualquier problema, cualquier situación que se presente en el mundo real o no. De hecho, una vez ustedes desarrollen la lógica de programación, esto impacta directamente en sus vidas. Y se los digo por experiencia propia. O sea, nosotros a medida que vamos adquiriendo la habilidad y la lógica de programación de pensar en algoritmos, esto impacta directamente en las acciones que hacemos todos los días. Como personas nos volvemos más analíticos, nos volvemos más prácticos, nos volvemos más evaluadores de cada una de las acciones que estamos haciendo. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Por lo general, me levanto muy temprano en la mañana, hago ejercicio, regreso a mi casa y no lo había pensado, pero últimamente, pensando precisamente en, digamos, la manera de exponer esto de una manera sencilla y en un lenguaje común, me di cuenta de algo. Siempre que salgo en la mañana para trasladar a mi hijo al colegio, ejecuto los mismos pasos y evalúo las mismas acciones. ¿Y cuál es el procedimiento que yo realizo? ¿Cuál algoritmo uso? Por ejemplo, el procedimiento normal es, evidentemente, saco el carro de la casa y me desplazo hacia donde tengo que ir. Pero una de las acciones que siempre pienso y siempre me evalúo al ejecutarla es hacer los pasos de acuerdo que me permita encender el carro. Es decir, lo primero que hago es abro la puerta de mi casa, salgo al frente donde está el carro, inmediatamente lo enciendo, posteriormente abro la puerta, la puerta y no el garaje como tal, una puerta que tengo que usar adicionalmente para poder abrir el garaje porque el carro no me permite abrir el garaje desde adentro de la casa. Entonces yo tengo que primero abrir la puerta normal, lo que utilizo como peatonal, salir hacia afuera y abrir así, en ese caso, el portón de mi casa o el garaje de mi casa desde la parte de afuera para poder sacar el carro desde el garaje. No sé si me están entendiendo. Entonces, el procedimiento que yo siempre evalúo y siempre realizo es, salgo de mi casa, abro el carro, lo enciendo para que él, digamos, lo normal digamos, le han enseñado a uno es encender el carro para que en la mañana tenga su primer funcionamiento. Entonces, lo que yo hago es salgo, inicio el carro, lo enciendo,
salgo por la puerta peatonal, me dirijo al garaje, abro la puerta del garaje, saco el carro y finalmente cierro el garaje como corresponde y me desplazo hacia donde tengo que ir. ¿Entendieron más o menos los pasos que yo realizo para poder hacer esa acción en la mañana, cierto? Entonces vamos a hacerlo más práctico esto que estamos haciendo aquí, para que me entiendan a lo que me refiero. Denme un segundo porque tengo que hacer una acción más. A ver. Listo. Entonces yo voy a hacer un notepad. A ver. Text. ¿Cómo se llama la aplicación acá de texto? Esto no se llama TextNote. No. Notas. No, no se llama notas. Editor. Ay. ¿Alguien recuerda el nombre de la aplicación de notas? TextEdit no es, porque no es. ¿El blog de notas, profe? Gracias, muy amable. Sí, el blog de notas. Accesorios. ¿Dónde está el blog de notas? Acá. A ver, es que regularmente no utilizo otro sistema operativo. Ok. Blog. ¿Cómo se llama así? ¿Blog de notas? Sí, profe, No, en Windows se llama blog de notas, sí, señor. no sale. A ver. Aplicaciones. A ver, ve. No lo encuentro. No sé por qué. En fin, hagámoslo. O lo que puede hacer es en una carpeta, usted le da clic derecho, entra a una carpeta. Crear un nuevo archivo. Gracias. Sí, señor, voy a hacer eso acá en el escritorio. A ver. Crear un nuevo archivo. La manera larga porque no pude hacerlo la manera corta. Entonces vamos a ver aquí mi algoritmo y vamos a ver cómo lo interpreto yo. Entonces ya les dije qué es lo que yo hago. Entonces salgo de mi casa. Les voy a decir exactamente lo que hice. 2. Enciendo el carro. ¿Cierto? Eso fue lo que les dije. 3. Salgo por puerta principal. 4. Abro el garaje. Está bien escrito, si no me perdonan. 5, por extendernos un poco más, saco el carro. 6. Cierro el garaje. ¿Alguien me dice si eso está ok, si está mal, me falta un paso? Pues yo sé que de pronto faltan pasos si lo definimos, pero ¿está bien la ejecución? ¿Ustedes qué dicen? Evalúen, por favor, este algoritmo. Son tan amables. Y yo les voy a decir algo. Si están bien, si está bien para ustedes, simplemente reaccionan con el OK. Si quieren hacer una anotación, evidentemente abren el micrófono. ¿Bien? ¿Ese es su aporte? ¿Todos están de acuerdo? ¿Está OK, cierto? No, alguien no está de acuerdo. ¿Ah, sí? Sí, todos están de acuerdo. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Todos están de acuerdo? Ah, no, Sí, gracias. Listo, perfecto. Yo quiero hacer esto. Gracias. Sí, era así. Perfecto. Entonces yo les voy a dar una cosa que me pasó a mí y que esto es a lo que me refiero de que todos los días pienso el algoritmo. Y es esto que está acá. De pronto lo dan por obvio, pero yo no lo doy por obvio y es que no cerré la puerta principal. Al salir por esa puerta, no la cerré inmediatamente y me quedó abierto. Entonces debía agregar la acción salir o 4, cerrar la puerta. Puedo ejecutar el mismo algoritmo las veces que quiera, cambiar los pasos y los pasos, si hago esos cambios, allá es donde quiero llegar, siempre tengo que hacerlo de esta manera para garantizar que precisamente pase todo como yo quiero. Si yo cambio, por ejemplo, salgo de mi casa y el carro lo hago por acá, si lo cambio de dirección, pasa que el carro no tiene unos segundos para iniciar. Y pues esto es una cosa, digamos, cultural, o no sé si alguien sabe al respecto y tiene la certeza de decirlo, pero cada vez que iniciamos el carro en la mañana, primera hora de la mañana, por lo general lo que esperamos es unos segundos para que el hidráulico en el motor haga una circulación a través del motor y anyway, lo que ustedes se imaginan. Entonces, si yo muevo ese paso, el carro no va a tener el momento de donde yo estoy haciendo otras acciones para poder circular a través o hacer lo que yo quiero. Entonces,
por eso lo hago de esta manera. A eso me refiero. Entonces, por eso siempre ejecuto acá. Si por el contrario no abro la puerta, pues evidentemente no puedo abrir el garaje. Por otro lado, si no cierro la puerta, queda abierta y cuando cierre el garaje, en fin. Creo que esa acción es la más importante en el algoritmo que debe estar para mí, o sea, que siempre pienso. Y a lo que quiero llegar es, fíjense cómo día a día nosotros estamos haciendo esas acciones que finalmente son algoritmos. Y a donde voy es que cada vez que nosotros vamos adquiriendo esta habilidad de pensar en pasos y procedimientos en esos procedimientos es que estamos creando nosotros algoritmos y que seguramente a medida que vayan avanzando y desarrollando esa lógica, que precisamente desarrollar esa lógica es pensar de esta manera, pensar en procedimientos, les va a pasar cuando estén preparando una taza de café, entonces van a empezar cuáles son los pasos que tengo que hacer para aprovechar el tiempo o hacerlo de la manera correcta. Tomo el agua, utilizo el café, enciendo la estufa, bueno, lo que ustedes consideren, lo que ustedes hacen. De hecho, les recomendaría que evalúen este tipo de acciones triviales en su día a día, cómo las ejecutan, piensen por un momento los pasos que hacen y qué pasan si altera uno de esos pasos, cómo mejora los procedimientos. En otras palabras, esto es lo que nosotros vamos a convertir en un algoritmo. Vamos adelantándose entonces en este procedimiento y nos vamos acercando a lo que nos habla las tecnologías de la información y básicamente el desarrollo o la tecnología como tal, digamos la ingeniería de software y este tipo de cosas. Y una manera más fácil de pronto nosotros visualizar esos algoritmos es como lo vieron acá con herramientas gráficas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la manera en que nosotros utilizando herramientas gráficas podemos empezar a entender mucho mejor los algoritmos que necesitamos o crear algoritmos para resolver problemas, tal vez utilizando este tipo de herramientas? Y tal vez utilizando los diagramas de flujo. ¿Qué es el diagrama de flujo en este caso? El diagrama de flujo, para el que no lo conozca, es simplemente una notación ya definida en donde cada uno de los elementos gráficos que lo conforman tienen un significado, tienen un valor específico por el cual se debe utilizar. Entonces, en la parte superior encontramos de pronto en color rojito en este dibujo, en este gráfico, una acción específica. Esto tiene un significado al estar establecido en este color. Podemos definirlo como el inicio o podemos definirlo como un método de entrada. El rombo, por otro lado, es una evaluación o una validación lógica, donde podemos tomar dos caminos a partir de respondernos o un valor lógico, que en este caso es sí o no. Si no sucede lo que esperamos, toma el camino de la parte derecha. Si por el contrario sucede lo que esperamos, sigue la siguiente ejecución de una evaluación mucho más. Eso en grandes rasgos los podríamos definir como los algoritmos, los diagramas de flujo. Digamos que los diagramas de flujo es la manera de representar para nosotros gráficamente esos algoritmos que siempre estamos ejecutando. Como lo habíamos visto anteriormente, los algoritmos tienen unas características importantes que debemos siempre tener en cuenta. Vamos a darle aquí atrás, porque aquí tenemos una definición importante, y es que es finito, es decir, tiene una duración específica, tiene que tener un fin, y tiene que tener una serie de pasos definidos. Entonces, esos pasos deben estar ya claros, debe haber un inicio y debe haber un fin. Eso es un algoritmo. Que en términos de los diagramas de flujo, vamos nosotros a ver cómo los podemos representar. Yo tengo por acá en la misma carpeta de esta herramienta algunos ejemplos. No voy a crear un algoritmo, me voy a utilizar uno de los que tenemos por aquí. Vamos a ver esto que dice funciones. Bueno, esto es una cosa específica, juegos, número mágico. Evaluemos tal vez que me parece a mí que es interesante para abrir. Entonces le voy a abrir a este programa, le digo abrir por acá y ya tenemos algunos ejemplos que podemos consultar. Me voy a ir a juegos y vamos a ver número mágico. Ok, en este caso particular, el programa me dice que se está ejecutando un subprograma. Pueden ver en la parte superior izquierda que están definidos los elementos gráficos que yo puedo utilizar en este algoritmo, que tienen un valor o que tienen una instrucción. Si podemos ver el recuadro o el rectángulo, en este caso es una asignación, eso hace referencia a que es una definición de un valor.
¿sí? Es decir, declarar algo o definirlo. Tenemos un ciclo mientras, que quiere decir un valor, ¿cómo se llamaría esto? Una evaluación o una tarea que se repite en tanto el valor sea positivo. Es decir, es un ciclo que está determinado no por un ciclo de veces determinado que se ejecute, sino por la evaluación de una operación lógica, una valoración lógica. Un ciclo para, que por el contrario, este tiene un inicio y fin porque se determina desde cuándo inicia hasta cuándo finaliza. Un rombo de decisión, que sería una evaluación lógica, lo que vimos anteriormente, que en este caso es de tomar una decisión y ejecutar de acuerdo al resultado de esa decisión. Luego, posteriormente, tenemos una salida, que la vemos encontrar acá, que sería algo como, bueno, este gráfico que ustedes están viendo acá, porque la verdad no sabría cómo llamarlo. Este cono acostado, por decirlo de una manera, sería el imprimir en pantalla o el método de salida, y este rectángulo modificado es el método de entrada. Podemos ejecutar las acciones lógicas, como lo pueden ver aquí, y podemos ejecutar los diferentes ciclos. Simplemente estoy agregando a la ejecución de este programa para que gráficamente los podamos visualizar, ¿cierto? Entonces yo con estas acciones ya podría empezar a crear esas instrucciones o crear ese algoritmo que me permite resolver un problema o obtener el resultado de la ejecución de ese algoritmo. Remuevo esto que tenemos aquí, lo voy a eliminar para dejar otra vez como estamos. Adicionalmente, este recuadro que están viendo en pantalla, que lo que define es un subprograma, es decir, está encapsulando el algoritmo o la lógica o los pasos o las acciones o las instrucciones, mejor dicho, del algoritmo, los está encapsulando, simplemente las está agrupando para que se llamen así solamente. Pero yo lo puedo abrir, creería que yo lo puedo abrir. Vamos a ver cómo lo podemos abrir. A ver, aquí lo puedo ejecutar, pero ya está el subprograma abierto. A ver, aquí si yo le doy a lo que hice fue desplegarlo. En la parte superior izquierda pueden ver que estoy parados en un icono que tiene como un post-it o una tarjetita o un adhesivo con una flecha para ingresar en el programa. Y aquí podemos ahora sí ver las instrucciones, que en otras palabras están utilizando los elementos gráficos que me permiten a mí ejecutar algo como las acciones del programa como tal. No son este programa, evidentemente, aquí hay muchas acciones, pero vamos a analizarlas. Entonces no voy a guardar esto que tenemos aquí, sino que voy a analizar cada una de las cosas de acuerdo al elemento gráfico que estamos utilizando. En la parte superior, el subprograma o el agrupamiento de estas instrucciones se llama jugar. Lo primero que hace es definir ciertos valores, definir ciertas variables. Entonces, tenemos una variable o un identificador que se llama número, y que ese número va a tener, cuando se ejecute, un valor aleatorio máximo a 100, como número máximo 100 en este caso, el número 100. Luego tenemos otro identificador que se llama, o variable que se llama intento, y que su valor inicial va a ser 0. Luego tenemos un valor, no sé si lo están viendo bien, pero pues continúo. Otro valor que se llama SW y su valor inicial también va a ser 0. Lo siguiente que hace el programa es preguntarnos, utilizando el cono acostado, un valor precisamente entre 1 y 100. Nos está diciendo, ingrese por favor un número entre 1 y 100. Lo siguiente es evaluar, como les dije anteriormente, utilizando un ciclo mientras que la ejecución. Entonces, mientras SW sea igual a 0, se va a ejecutar lo que está posteriormente a mí o lo que está encapsulado en el ciclo mientras. Como se pueden dar cuenta, este ciclo mientras tiene un inicio y un fin. Y esto es lo que hace. Inicia acá y finaliza a la parte final donde dice mientras que. Quiere decir que él ingresa acá y empieza a hacer estas acciones mientras el SW sea igual a 0. Una vez empieza el ciclo, hace lo siguiente, una nueva asignación.
y en este caso tiene una variable o un identificador que se llama intento, y cada vez que se ejecute ese ciclo le va a asumir o le va a aumentar el valor en una unidad. Intento, si no existe, empieza en 1, si existe le empieza a aumentar, es decir, va subiendo 1, 2, 3, 4. Lo siguiente que va a hacer es preguntarnos el valor. Entonces nos va a estar preguntando constantemente un valor específico. Creo que eso es lo que nos está solicitando. Y ese valor que se está almacenando, valga la redundancia, se almacena en un identificador que se llama valor. Creo que es así. Vamos a ejecutar. Posteriormente viene una valoración lógica o una evaluación lógica. Dice, si valor es igual a número, es decir, lo que acabo de escribir en el teclado es igual al número que el usuario acabó de escribir. Vamos a ver por qué, ¿dónde está número? Creo que el número está acá. A ver, si el número está definido en la parte superior, fíjense. Y acá, entonces, si el valor que acabo de escribir es igual al número aleatorio que yo definí en la parte superior, ese, en este caso, el ciclo, en este caso el SW simplemente es un valor para determinar cuántas veces, no cuántas veces, sino si se debe ejecutar el ciclo o no. SW simplemente es una banderita que nos dice siga o pare, siga o pare. Cuando esté en 0, ese quiere decir que puede continuar, y cuando esté en 1, que es el valor que se va a asumir cuando el número sea el mismo que el usuario acaba de ingresar, esta banderita va a hacer que el ciclo se detenga. Entonces, esto continúa por aquí y llegaría acá. ¿Listo? Entonces llega acá, él vuelve y evalúa y quiere decir que continúa el ciclo. Si eso sucede, vemos que hay un mensaje de salida y dice, perfecto, lo adivinó en tantos intentos. Es decir, el programa lo que está haciendo es pidiéndonos averiguar un número aleatorio que él selecciona a 100, de 0 a 100. Finalmente, ¿qué sucede si no, por el contrario, el valor que el usuario está escribiendo no es el mismo número que el programa quiere que adivine? Pues hace otra ejecución. Y es que empieza a reducir sus acciones. Entonces, una condición nuevamente y dice, si el valor que usted escribió es menor al número, es decir, si es diferente o es menor al número que el programa seleccionó, nos va a decir, ok, el número que usted indicó es muy pequeño, y por el contrario, el número que usted escribió es muy grande, si no es muy, si es la otra opción que tenemos disponible. Con esto, espero yo más o menos hayan entendido todos los pasos que hay que ejecutar y los podemos simplemente lanzar para probar. Entonces vamos a darle aquí play y esto es lo que me está saliendo en pantalla. La primera acción, ingrese un número de 1 y 100, entre 1 y 100, le voy a decir continuar. Me pregunta un valor, vamos a ver, yo creo que él me ha dicho, yo creo que el valor es 80. Ok, no, me pasé de 80, es muy grande. Continuar. El valor debe ser algo como 30, entonces. Uy, muy pequeño. Entonces es algo como 55. Demasiado grande, entonces es más pequeño. 46. Perfecto, lo adiviné en 4 intentos. Creo que lo podemos ejecutar y aquí termina. Vamos a tratar de ejecutarlo uno a uno. Entonces, fíjense, creo que pueden ver en la parte superior cómo la primera instrucción se ha coloreado. Vamos a darle siguiente. Yo puedo usar el depurador. Bien. Siguiente acción. Iniciamos el algoritmo. Ahora se va a ejecutar el subprograma jugar. Siguiente acción. El subprograma ejecutar empieza. Siguiente acción. Se definen los valores iniciales. Un valor aleatorio. El intento número 0. La banderita para el ciclo 0. Nos pregunta el primer valor. Nos da la primera instrucción. Le damos continuar. Ingresa en el ciclo, ya pasó, ya ingresó en el ciclo mientras y empieza a aumentar el valor de el ciclo como tal. Aquí está aumentando en 1, seguimos, nos va a preguntar en este caso el valor. Yo creo que ahora el valor es 23. Continúa la valoración, perdón, la validación o validación lógica.
Y en este caso la validación lógica se fue por el camino del no y va a evaluar. El número es muy pequeño. Yo coloqué 26 y era muy pequeño. Sigue y me dice, ah, ok, es muy pequeño, continúo y llega al fin del ciclo. Da fin si la instrucción SW era igual a 0. Perdón, era igual a 1, pero como no pasó nunca por este camino, pues nos va a seguir vamos a seguir en el ciclo. Vuelve y empieza. ¿Sí? ¿SW es igual a 0? Sí. Vuelve y aumenta el intento, vuelve y nos pide un valor, es decir, hicimos 23 y nos dijo que era muy pequeño o muy grande, no lo recuerdo. 56. Continúa, ok, continúa, muy grande, ahora el valor es muy grande. Y ahí sí se pueden dar cuenta ustedes cómo las instrucciones que nosotros acabamos de hacer nos permiten ok, vamos a darle pausa y lo voy a continuar. Ya pueden ver cómo más o menos está funcionando. Entonces aquí podemos ver cómo la serie de pasos que nosotros necesitamos para poder adivinar el número aleatorio que en este caso tiene el algoritmo, se están ejecutando y en este caso se están representando utilizando estos elementos gráficos. ¿Está claro cómo podemos nosotros escribir esas instrucciones ahora, digamos, utilizando un elemento gráfico y entendiendo más o menos cómo se ejecutan esas acciones en esos pasos? ¿Me pueden confirmar si está claro o no? Listo, Andrés, listo, Ignacio, perfecto, Carolina, Edwin, Andrés Mauricio, Jorge, ok. Listo, entonces puedo continuar. Entonces está claro cómo estamos escribiendo ese algoritmo. César, Edinson, Edwin, Jonathan, Jenny, ¿estamos claros aquí? Perfecto. Perfecto. Entonces ya tenemos claro qué son los algoritmos. Son una serie de acciones definidas que en este caso se pueden definir en este tipo de estructura para de manera gráfica nosotros interpretar y escribir las acciones o los pasos o los procedimientos, o es que el procedimiento lo podríamos utilizar para definir todo el algoritmo. Sí, las acciones que debemos nosotros realizar o que el algoritmo tiene que realizar para poder tener la salida que nosotros esperamos. Entonces este algoritmo es básicamente un juego que se llama número mágico. Pero si bien esto nos funciona, creo que no es la mejor manera de pronto de crear un software. No vamos a crear un software utilizando esos elementos gráficos. Estos diagramas de flujo realmente están diseñados para que nosotros entendamos el algoritmo que estamos escribiendo o diseñemos el algoritmo y sea visualmente más fácil de entender para nosotros como los encargados de construir el algoritmo. Pero digamos, ¿cómo sería la manera de que la máquina, que en este caso es el ordenador, pueda interpretarlo? Pues ya no vamos a usar este diagrama, sino vamos a usar un lenguaje específico para eso. Un lenguaje que nos permita escribir los algoritmos de manera eficiente y que ese lenguaje a su vez se transforme para que sea utilizado en la máquina. Entonces no podremos hacerlo evidentemente a través de los diagramas de flujo, necesitamos ahora un lenguaje específico que nosotros podamos utilizar, pero que a su vez nos permita escribir esas instrucciones y que a su vez nosotros lo podamos entender. Entonces aquí podemos irnos acercando un poquito a un lenguaje de programación, pero no tanto, vamos a acercarnos utilizando otra herramienta. No sé si yo lo tengo acá, déjame lo busco. Sí, sí lo tengo. Ah, no lo tengo. A ver, yo tenía esto acá, ok. Y eso vamos a ver cómo se llamaría o cómo podemos nosotros crear los algoritmos utilizando lenguaje o pseudocódigo. Sí, creo que se llama, ¿cierto? No, no es PSEInt. Él me dice cómo se llama, por favor. PSEInt. Vamos a acercarnos un poco más a los lenguajes de programación, pero en este caso, casi llegando al camino del lenguaje de programación, utilizando un lenguaje adicional que se llama pseudocódigo. Vamos a descargar el instalador para Windows en 64 bits, porque no tiene instalador para... sí, aquí tenemos. Esperamos que esto termine. Voy a descargar acá este software que nos permite hacer algo similar a lo que estamos haciendo con... Creo que ya lo tengo.
con los diagramas de flujo y de DFD, pero mostrándonos también cómo serían esas instrucciones si las tuviéramos que hacer con un lenguaje como tal. Ok, aquí se está instalando, esta es la versión por 86. Permítanme. Y esto debe terminar en un momento. Siguiente. Ok, y lo que podemos encontrar aquí es que, lo cerré. Aquí lo tengo. Podemos utilizar ese mismo diagrama o esos mismos elementos gráficos y a su vez conociendo, o sea, a su vez ir conociendo de pronto un lenguaje que nos permite escribir esas instrucciones a algo más cercano a lo óptimo que puede ser un lenguaje de programación. Entonces ustedes ven que en la parte derecha yo tengo los mismos elementos gráficos que utilizamos en los diagramas de flujo. ¿Qué podemos hacer yo? Creo que simplemente puedo arrastrar esto o darle clic para utilizarlo. Si yo le doy clic a la opción, me da cuáles son las opciones disponibles que tengo y a su vez en el algoritmo que se está creando en la parte izquierda pueden ver que la instrucción se acaba de agregar, pero en este caso en una expresión escrita, no en un elemento gráfico, sino en una expresión escrita. Y este lenguaje de pseudocódigo básicamente digamos que está en un camino intermedio, en lo que son los lenguajes de programación eficientes que usamos, digamos, en entornos de producción, y está en intermedio a lo que serían los diagramas de flujo que son utilizados para que nosotros entendamos los algoritmos o comprendamos muy bien lo que hacen el algoritmo. Esa sería como la diferencia en la que tenemos. Como se pueden dar cuenta, el lenguaje o el pseudocódigo está escrito en palabras que nosotros entendemos más fácilmente en nuestro idioma, y por el otro lado, los lenguajes de programación están más cercanos a lo que se interpretarían en las máquinas. Los lenguajes de programación serían un poco más eficientes, o no, son un poco más eficientes y más orientados a crear los software que realmente vamos a utilizar en una cadena, como les digo, o en producción o en el mundo real. El lenguaje de pseudocódigo en este caso está más orientado a que nosotros comprendamos y nos vayamos acercando a lo que son los lenguajes de programación. De hecho, aquí pueden ver que existen muchas cosas que nosotros podemos hacer. Entre esas están las operaciones lógicas y matemáticas, que son cosas que podemos evidentemente hacer en los lenguajes de programación o en los algoritmos como tal, utilizando lenguajes de programación. Una opción adicional es crear el algoritmo a partir del diagrama de flujo, lo que podría ser muy similar a lo que hicimos con el DFD. Entonces vamos a ver si podemos hacer esto así rápidamente. Me voy a ir al DFD, lo voy a abrir nuevamente el programa. En este caso voy a abrir un ejemplo más sencillo, no un juego, sino el básico que tenemos aquí, que dice decimal binario, y vamos a tratar de reproducirlo en PSINT. Funciones. Esto es más cosa, esto es más corta. Sí, aquí hay una función. Simplemente, exacto. Aquí tenemos, vale, perfecto. Entonces, esto es un algoritmo que nos permite extraer, como se pueden dar cuenta, nos permite extraer las 4 primeras letras de la palabra algoritmo. Eso es lo único que está haciendo. No nos está pidiendo datos, no nos está haciendo operaciones matemáticas ni lógicas, simplemente está extrayendo los 4 primeros letras de una palabra, que en este caso la palabra es algoritmo, y luego nos la está mostrando en pantalla. Lo voy a ejecutar y dice algo. Perfecto. Entonces vamos a tratar de reproducir este mismo algoritmo ahora en PSINT, utilizando lo mismo que estamos viendo acá. Me voy a ir a PSINT, le voy a dar, se cerró PSINT, volvió y se abrió. Le voy a ir en la parte superior, algo que encontramos que decía dibujar en diagramas de flujo, que es algo que ya tenemos presente, ¿cierto? Aquí tenemos el diagrama de flujo. Voy a cambiar esto para que se ejecute acá y por el contrario, este que está acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora acá? Por ahora el algoritmo no tiene un valor y lo único que tenemos que hacer, según esto, es hacer una asignación. Busquemos el gráfico de asignación. Debería existir, ok, solo valoraciones. Esto es preguntar, esta es una asignación. Entonces, este es el similar. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué se hizo? Acá.
Colóquelo acá, por favor. Hoy vuelvo acá. Lo tengo que arrastrar acá. Colóquelo acá. Y ahora le vamos a hacer decir que var es lo mismo. Están preguntándome, es igual a substring. Voy a escribir simplemente y a veces se me ejecuta porque no tengo clara la sintaxis, pero eso es más o menos lo mismo. Algoritmo, 1,4. Y al final, enter, y al final me está mostrando esa información. Y esto creo que tiene que ser esta acción. Y esto es var. Listo. Esto es todo lo que está haciendo mi algoritmo en DFD. Lo voy a cerrar. Vuelvo acá y creo que ya está ok. ¿Listo? Si eso es así, yo podría, creo que darle a guardar, tal vez. Permite elegir cuando la función, ejecutar el menú en una terminal. No, guardar. No. ¿Cómo lo termino de escribir? A ver, acá. Ok, excelente. Aquí dice ayuda y cierra el editor. Sí. Acá está entonces el código que se acaba de crear. Evidentemente hay un error de sintaxis. Ya hablamos de qué se trata eso. Yo debería poder aumentar el tamaño de esta fuente para que ustedes la puedan visualizar más fácilmente. Voy a ver si lo consigo. No veo ningún botón de zoom. Ejecutar, verificar sintaxis. No veo ningún botón de zoom. Espero que lo estén viendo de la mejor manera posible. Entonces podemos darnos cuenta, en este caso, que los diagramas que yo acabo de crear o los elementos gráficos que yo acabo de utilizar simplemente escribieron estas instrucciones dentro de lo que se comprende como el algoritmo. Adicionalmente, este algoritmo, ahora escrito, utilizando un lenguaje como pseudocódigo, unas instrucciones escritas, más específicamente, simplemente están encapsulando estas instrucciones. Este algoritmo se llama binario, ¿cierto? Y lo que hace es lo siguiente, definir un valor que ahora va a ser la extracción de las 4 primeras letras de la palabra algoritmo, nuevamente, y luego extraerlo. En cambio, para este código específicamente, esta palabra substring no se reconoce. ¿Por qué? ¿Por qué no se reconoce? Porque no existe dentro del pseudocódigo como tal. ¿Qué quiere decir esto? Este substring en DFD ya es un algoritmo existente, un subprograma como vimos el de ejecutar, que ya está creado por defecto para ser utilizado y que ya tiene sus instrucciones internamente, así como en los lenguajes de programación. Hay acciones por defecto o funciones, esto realmente son funciones por defecto, pues nosotros en este caso en DFD y en PCInt seguramente podemos encontrar funciones por defecto. Entonces vamos a darle aquí donde dice funciones precisamente y estoy seguro que en algún momento las podemos encontrar acá. Azar, hora actual, fecha, constantes y debe ser algo como subcadena. Exacto. Es esta lo que nosotros necesitamos. Voy a reemplazar, voy a reemplazar la instrucción de extraer y le voy a dar clic acá a subcadena y me dice ok. Voy a tratar de solucionarlo del Zoom, pero antes escribo esto que tenemos acá. Entonces, lo primero que es la palabra cadena, ahora va a ser algoritmo. Y la siguiente es el número 1 hasta el número 4. Creo que esto es todo lo que tengo que realizar. Si esto está ok, permítame, le voy a guardar en el escritorio a binario. Si esto está ok, yo ya lo puedo ejecutar. Y le voy a dar en la parte superior ejecutar. Y fíjense, lo que acaba de suceder es que simplemente se realizó cada uno de los pasos que yo acabo de definir y finalmente dio el resultado que yo esperaba. Déjenme un segundo, ahora sí vamos a ver si puedo aumentar opciones, presentación, pantalla completa, utilizar fondo, iconos más grandes. Necesito cerrar esto para volver a ver los iconos grandes.
Un minuto más y retomamos. Igual, para mí está igual. Presentación, utilizar fondos, selección de fuentes, lo doy acá. Ejemplo, la fuente, no la fuente en la terminal. Vamos a aumentar esto a 16. Y esto, por el contrario, a 16. Aceptar. Ahora sí creo que lo acaban de ver. Y voy a abrir ahora el archivo que acabo de crear con el algoritmo que se llamaba binario. Entonces, fíjense cómo esas instrucciones que anteriormente eran un gráfico, ahora están escritas utilizando texto, pero que hacen la misma acción. Les decía, en este caso, subcadena es un programa que ya existe por defecto, que recibe tres opciones, que tiene tres opciones para funcionar. Voy a buscar nuevamente la definición de ese subprograma, que se llama subcadena. Fíjense que simplemente doy clic aquí en la parte izquierda del PSeInt y aquí encuentro una opción que dice operaciones y funciones. Quiere decir que ya el lenguaje como tal de pseudocódigo me las ofrece para utilizarlas. Y que en las categorías que están en la parte inferior, que se dice funciones para cadenas, existe una que se llama subcadena. Que si yo la utilizo, me dice lo siguiente. El subprograma subcadena retorna R, la cadena formada por los caracteres de la cadena S, de la posición 1 a la posición J. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente le están dando un nombre a estas opciones que tengo para llamar el subprograma cadena. La primera opción es la cadena como tal o el texto que yo quiero procesar. La segunda opción es la posición del primer carácter que yo quiero retornar y la tercera opción es la última posición en los caracteres que yo quiero retornar. Quiero retornar de la palabra algoritmo desde la posición 1 hasta la posición 4, por eso el resultado que ustedes vieron al ejecutarlo es, en este caso, algo. Vuelvo y lo ejecuto. Aquí ando en la parte superior, clic en el botón ejecutar y fíjense cómo el algoritmo acaba de iniciar, se dio el resultado esperado y posteriormente finaliza sin ningún problema. Entonces vamos avanzando en acercarnos un poco más a lo que son los lenguajes de programación. Y adicionalmente nos estamos dando cuenta que para que los lenguajes de programación sean utilizados, existen ciertas reglas que debemos tener en cuenta. Reglas que obedecen a la manera en que nosotros lo escribimos, que es lo que se conoce como sintaxis. Las instrucciones deben estar escritas tal cual como el lenguaje de programación lo espera. Y adicionalmente, dentro del mismo lenguaje encontramos opciones adicionales, como pueden ser los subprogramas, que en real los lenguajes de programación se llamarían funciones nativas. Nosotros lo que hacemos con nuestro software es agregar funciones personalizadas, funciones para nuestro software en específico. Pero cada uno de los lenguajes de programación ya tiene esas funciones que muy seguramente estamos reutilizando por defecto para simplemente reutilizarlas como las necesitamos. Esas funciones no son otra cosa que algoritmos, y un algoritmo, como ya saben que es básicamente esas instrucciones encapsuladas ahora en un subprograma que nosotros vamos a definir como funciones. Otro sinónimo que utilizamos comúnmente para las funciones es la palabra método. La palabra método, que viene ya del lenguaje utilizado en la programación orientada a objetos, es una función que forma parte de un objeto. Eso ya está más hablando en términos de programación orientada a objetos. En términos de los lenguajes de programación, esto sería un subprograma o una función nativa como tal. Y adicionalmente, las opciones que me da ese subprograma las conocemos nosotros como parámetros. A eso es lo que me refiero como parámetros. Una opción que yo utilizo o le envío al subprograma para que en tiempo de ejecución, es decir, cuando se esté utilizando, cuando esté ejecutándose como tal, cuando esté corriendo o si se esté ejecutando, lo utilice, un valor que va a utilizar cuando él esté procesándose o cuando se esté procesando la información correspondiente dentro del algoritmo. Entonces, esos parámetros son los que yo estoy pasando aquí, básicamente. Y al final tenemos la instrucción para nosotros tener la salida. Esto básicamente es un algoritmo. ¿Qué es la lógica de programación? Entonces, en ese sentido, es la habilidad de ir descomponiendo los problemas en los algoritmos que nosotros consideramos o tener lo suficientemente claro el problema para crear los pasos que sean necesarios.
Eso para mí es la lógica de programación. Poder tener la capacidad de descomponer fácilmente los problemas que queremos solucionar, problemas en este caso orientados al desarrollo de software, pero de la manera más clara posible. Porque yo podría crear un programa de 2 líneas, pero si esas líneas no se entienden, pues básicamente no es muy eficiente hacerlo porque nadie lo va a poder posteriormente leer. Entonces eso ya viene como con la eficiencia y en tener como lo que les he comentado anteriormente, buenas prácticas al momento de escribir los algoritmos. Pero como se pueden dar cuenta, el algoritmo es este compendio de pasos que nosotros ejecutamos, que están definidos, que tienen un final y que nos permiten tomar decisiones, nos permiten hacer operaciones matemáticas dependiendo del lenguaje que estamos utilizando. Entonces, claros, en ese sentido, cómo pasamos de los diagramas, qué es un algoritmo, cómo los podemos representar con los diagramas de flujo, cuáles son las instrucciones que podemos utilizar y ahora que estamos hablando de los lenguajes o de la ejecución de algoritmos de manera escrita, estamos entendiendo cómo se construyen esos algoritmos en un lenguaje escrito acercándonos a los lenguajes de programación. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si está claro? Gracias, Andrés. Gracias, José Ignacio. Jorge, perfecto. Edwin, Carolina, Ángel Camilo, César, Edinson, Edgar. Edwin tiene una pregunta. Lo escucho, Edwin. No lo estoy escuchando, Edwin. No sé si está hablando. Ustedes sí me están escuchando, espero. Denme un segundo a ver si soy yo. Una vez más. No, yo sí lo Bien. escucho, profe. Ah, no, ya ahora sí lo escucho, ahora sí lo escucho. Dígame. No, profe, el compañero como que al parecer no. Ah, ok. Escucha a alguien más, qué pena. Ah, ok, perfecto. Edgar, creo que tenía levantada la mano. Si puede, por favor, dejar su duda en el chat, en un momento la leemos. Los demás sí me están escuchando. Entonces, perfecto. Entonces está claro, ¿listo? Puedo continuar, ¿correcto? Sí, profe. Entonces, está claro que es un algoritmo. Entendemos que hay instrucciones específicas para crear esos o definir esos pasos que el algoritmo ejecuta, que hay algoritmos que ya vienen, que nos suministran, en este caso, los lenguajes de programación, que en este caso estamos utilizando o hemos utilizado los diagramas de flujo, que es una representación gráfica de esos algoritmos, donde de manera gráfica, insisto, con elementos gráficos nos definen las reglas que debemos seguir para construir los algoritmos, que tenemos diferentes posibilidades al momento de escribir el algoritmo, que básicamente un algoritmo tiene siempre un método, perdón, una información de entrada y una información de salida, que el algoritmo tiene un inicio y un fin, es decir, es finito, y que internamente el algoritmo tiene sus acciones para poder procesar la información que seguramente ingresa y obtener el resultado que seguramente nosotros esperamos. Adicionalmente, esos algoritmos nosotros los podemos encapsular en subprogramas o en lo que los lenguajes de programación utilizan, que se llamarían funciones, funciones nativas. Que nosotros lo que hacemos en nuestros proyectos es crear funciones personalizadas. ¿Listo? Eso lo tenemos entonces claro. Si eso es claro, entonces podemos seguir avanzando y ahora sí, teniendo claro que tenemos estas posibilidades, podemos acercarnos un poco más a los lenguajes de programación que realmente utilizamos y en este caso sería PHP nativo. ¿Listo? Pues vamos a hacer eso. Cierro por aquí PCInt. Antes de hacer eso, les recomiendo si quieren realmente desarrollar la lógica de programación, lo mejor que pueden hacer es ejecutar. Para mí, de carácter personal, me ayudó muchísimo utilizar DFD. Cada uno de los problemas que de pronto encontraba yo en internet de ejercicios prácticos para DFD, los descargaba y trataba de interpretarlos y ejecutar los mismos. Por ejemplo, uno muy útil que les recomiendo que busquen en internet se llama ordenamiento burbuja, así se llama. Entonces, fíjense, busquen en internet si les interesa, ordenamiento burbuja en PCInt o para DFD. Y es un algoritmo completo para ordenar elementos y es supremamente interesante de analizar. Pero sigamos nosotros aquí en el ejercicio. Entonces, si ya tenemos claro que los algoritmos se pueden escribir
con instrucciones escritas, que esas instrucciones deben obedecer a unas reglas, que es lo que nosotros tenemos como sintaxis, pero que a su vez el lenguaje de programación nos da ciertas posibilidades para escribir nuestros pasos, pues acerquémonos a un lenguaje que precisamente nos permite hacer eso. En este caso ese lenguaje va a ser PHP. Para nosotros utilizar ese lenguaje tenemos que tener instalado el intérprete. Como ya hemos venido trabajando en nuestro proyecto, y en este caso lo que estamos haciendo es fortalecimiento, pues ustedes ya saben que yo tengo el intérprete de PHP instalado en mi computadora, así que no tengo que hacer ninguna acción. Lo único que tengo que hacer es abrir el editor. De hecho, como se pueden dar cuenta, aquí ya tengo varios archivos PHP que se ejecutan, pero que para nuestro caso vamos a abrir un nuevo proyecto o una nueva carpeta. Voy a abrir nuevamente el editor, creo que voy a volver a abrir lo mismo y voy a crear una nueva ventana con un archivo desde cero. Y aquí ya se me abre. Vamos a abrir una nueva ventana. Esta nueva ventana no tiene el proyecto que yo he venido trabajando, no tiene ningún archivo. Y lo que voy a empezar para trabajar es simplemente crear un archivo. Me voy a ir a equipo, Windows, disco local C, carpeta Laragon, que es la herramienta que yo utilizo, www. Y aquí puedo crear, me está diciendo que creo una carpeta. Ok, vamos a abrir esta carpeta o creamos un nuevo proyecto. Este proyecto se va a llamar nativo. Oh, un segundo. Le voy a cambiar el nombre. Esta carpeta se va a llamar nativo. Para hacer referencia a que es PHP. Le digo seleccionar carpeta, se abre la carpeta, no tiene ningún archivo, pero yo puedo crear uno. Entonces le voy a dar en la parte superior, crear un nuevo archivo. Eso me pregunta el nombre del archivo y en el caso puntual de PHP le voy a colocar index y la extensión del lenguaje, que en este caso, como ustedes saben, es PHP. Con esto yo puedo ya empezar a trabajar. Profe, escúchame, ¿ese es Visual Studio Code? Sí, señor. Ah, bueno, gracias, profe. Vale, perfecto. Entonces yo ya puedo empezar a trabajar. Antes de seguir avanzando, les recuerdo, hay diferentes lenguajes de programación. Digamos que las dos grandes ramas es entender que existe lenguajes compilados y lenguajes interpretados. Se me cerró el editor porque lo voy a actualizar, se está actualizando. Me dice aquí que hay una actualización, entonces simplemente por eso se cerró. Les decía, ya volvió. Les decía, hay dos tipos de lenguajes, un lenguaje interpretado y el otro que es el lenguaje compilado. El lenguaje compilado por lo general se utiliza para aplicaciones con interfaces gráficas que se ejecutan en el escritorio o en diferentes ecosistemas. Pueden ser televisores, aparatos multimedia de los vehículos, centros de entretenimiento, consolas, dispositivos móviles, todo lo que necesite ser altamente eficiente en términos de uso de memoria y capacidad de cómputo del dispositivo, por lo general son lenguajes compilados. Pero la Internet, en su mayoría, no utiliza lenguajes compilados, utiliza la otra vertiente que serían los lenguajes interpretados. ¿Qué quiere decir esto de interpretado y compilado? Recuerden que el lenguaje de programación, al igual que el pseudocódigo para nosotros, es un camino intermedio entre lo gráfico, que fueron los diagramas, y lo escrito, que son los lenguajes. El PSINT está entre la mitad. Pues en este caso, en la mitad para nosotros, a entenderlo, en este caso el lenguaje de programación está entre la máquina, lo que ejecuta la máquina, y lo que quiere hacer el desarrollador. Él es el intérprete para que la máquina o el ordenador o el dispositivo ejecute las acciones. El lenguaje de programación, al final del día, convierte sus instrucciones en lenguaje máquina para que se pueda ejecutar. ¿Cuál es la diferencia? La manera en que lo hace. El lenguaje interpretado, como ustedes lo pueden entender, se va leyendo en tiempo de ejecución. ¿A qué me refiero con tiempo de ejecución? Cuando se ejecuta el programa. Cuando yo abro o cuando yo lanzo el programa, es que se va leyendo cada una de sus instrucciones. Por eso es interpretado. Se está leyendo cada línea para poderse ejecutar. Por el lado contrario, el compilado sí que tiene un resultado final. Entonces, yo en el lenguaje compilado debe existir una herramienta que me permita compilarlo, un compilador, y él básicamente lo que hace es leer todo el código que como desarrollador escribí
convertirlo al lenguaje máquina y seguramente empaquetarlo. En los programas en Windows, en el sistema operativo Windows, el compilador es el que trata de al final del día de darnos este tipo de archivos que nosotros componemos en los sistemas operativos. En este caso Windows, que se llama .exe. Es un archivo ejecutable. Si yo le doy clic derecho propiedades al archivo, aquí me dice aplicación.exe. Entonces, no hay manera de que yo pueda cambiar o alterar el programa porque ya está compilado al lenguaje máquina. No existe manera de que yo pueda deshacer la compilación. Es decir, el código fuente que creó la aplicación que yo estoy ejecutando no está almacenado dentro del producto. Esa es una gran diferencia entre los compilados y los interpretados. Caso contrario, en los interpretados, que el mismo lenguaje que yo como programador escribo, es el mismo lenguaje que se ejecuta cuando la máquina está corriendo el programa. En los compilados no. El compilado, como les digo, pasa un proceso a un compilador, otro software que lee cada una de las líneas y las convierte en lenguaje máquina y nos entrega un resultado. Eso funciona para las operaciones, para las aplicaciones móviles nativas. Lo que subimos como desarrollador a la tienda es un compilado, es el APK, que ustedes seguramente si saben de Android o han escuchado de aplicaciones Android, es lo que nosotros descargamos cuando entramos a la tienda de aplicaciones, es el APK. Para los sistemas operativos Windows es el .exe, para los Linux puede ser un paquete, creo que se llama RPM, y así sucesivamente. Es un empaquetamiento dependiendo de la herramienta que utilicen, el lenguaje de programación y el ecosistema en el que se ejecuta. Eso es básicamente. En cambio, en los lenguajes como Python, JavaScript, Rust, no recuerdo si Rust es compilado o interpretado, PHP, son lenguajes interpretados. El mismo código que nosotros ejecutamos es el mismo código que el intérprete va leyendo y va ejecutando cuando el programa entra en funcionamiento. Dicho esto, pasemos a trabajar con los ejemplos. Entonces ya tenemos claro que los lenguajes de programación nos permiten escribir estos algoritmos, que los lenguajes de programación como el pseudocódigo tienen unas instrucciones que se conoce como sintaxis y que debemos seguir ciertas reglas para escribirlo, sintaxis, y que adicionalmente nos suministran ciertas funciones para escribirlo. Entonces, ahora que nosotros tenemos conocimiento de que hay reglas que debemos que cumplir, que las instrucciones se tienen que escribir de cierta manera, pues entonces hagamos el primer algoritmo utilizando el lenguaje de programación. En este caso voy a hacer lo mismo que hicimos en el anterior juego. Eso no era el binario, perdónenme, eso era el extraer de una cadena de texto. Entonces, en este caso, las instrucciones para PHP de poder hacer yo eso es lo siguiente. Creo la palabra var para definir una función. En este caso, en el lenguaje de programación no es necesario que escriba la palabra var para definir una variable o hacer una asignación de un valor. Simplemente coloco el signo pesos más el nombre del identificador variable o variable que yo quiero utilizar. En este caso se va a llamar var. Le voy a decir igual, es decir, esto va a tener este valor. Y voy a llamar la función substring, que sí que existe en PHP por defecto, como se pueden dar cuenta, y adicionalmente ustedes pueden ver en pantalla que el editor que yo estoy utilizando, VS Code, me está definiendo las opciones que el subprograma o función substring tiene para utilizar. ¿Qué es lo primero que me dice? Como primera opción o parámetro tiene que pasarme el string o la cadena de caracteres. Entonces yo le voy a decir, como es un string, que debo utilizar comillas para definirlo. Recuerden que los strings tienen que estar en comillas dobles o sencillas, pero eso es lo que lo diferencia de los otros valores de datos. Si los otros no los escribimos como string, esto va a decirle al intérprete que la palabra algoritmo realmente es una instrucción diferente, no es un texto escrito, es o una función o una variable o una constante y nos va a dar un error. Entonces yo me voy a asegurar de eso y voy a colocar esto en comillas para decir que es un texto, literalmente. La siguiente instrucción es el inicio, que en este caso, a diferencia del pseudocódigo, PHP sí que utiliza en todos en todas las listas, en todas las posiciones, en todos los indicadores de posición, el número 0. Esa es una diferencia importante, digamos, del mundo real
al lenguaje o al desarrollo de software. Las listas, por lo general, en el mundo real, nosotros siempre hemos utilizado, empiezan en 1. La posición 1 de una lista, la posición 2, 3, 4, 5, 6, y así en adelante. En el caso del desarrollo de software, empiezan en 0. Entonces, la posición 0 de la palabra, y quiero que termine en 3, porque como estamos arrancando en 0, pues debemos terminar en 3. Adicionalmente, el lenguaje de programación PHP tiene una instrucción o es específico a terminar cada una de sus instrucciones. Cuando yo estoy escribiendo una instrucción, tengo que terminar la línea de esa instrucción con un punto y coma para decirle al intérprete que hasta ahí es esa instrucción. Y finalmente, como yo no tengo aquí una función que se llama escribir, sino por el caso contrario, esa función es echo, le voy a colocar lo siguiente. Llámeme la función echo y podría hacerlo así para que la función echo se ejecute y me imprima en pantalla lo que tiene almacenado el identificador var o la variable var sea impreso en pantalla. Este sería mi algoritmo para extraer los 4 primeros letras de la palabra algoritmo, específicamente. Hay una cosa que no he realizado aún y aparte que en el lenguaje de programación el archivo tiene que tener la extensión propia del sistema del lenguaje como tal, que es PHP, debo agregar una etiqueta específica. Cada una de las instrucciones que estén dentro del lenguaje de programación tienen que estar precedidas por una etiqueta del lenguaje. En este caso es PHP. Entonces, todo lo que esté después de esta etiqueta va a ser interpretado por el lenguaje de programación PHP. Le doy guardar y ahora sí que las instrucciones son reconocidas por el editor y coloreadas de diferente manera para que visualmente nosotros interpretemos las instrucciones. ¿Qué puedo hacer ahora? Ejecutar el programa como tal. Ahora, como ya ven, el lenguaje de programación PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta en Internet. Entonces yo tengo que simular el entorno de Internet. Para eso necesito un servidor de aplicaciones, de lo cual hablamos ya el día de ayer. Particularmente mi proyecto o este archivo ya está en un servidor de aplicaciones. Entonces yo simplemente lo voy a arrancar, voy a abrir Laragon, le voy a decir iniciar a todo. Me dice ok, se ha creado un nuevo virtual host para usted y ya puede ejecutar el programa. Me voy a ir a la navegador aquí en web, clic en web, y él me abrió acá en mi pantalla el sitio por defecto del proyecto, que pueden ver en el navegador, que se llama localhost, que yo les expliqué cómo era el día de ayer, cómo funciona esto, qué es lo que está haciendo. Como mi proyecto ya funciona en este servidor que yo tengo local, yo sé que puedo acceder a él a través del nombre de su carpeta. Y el nombre de su carpeta es nativo. Entonces le voy a dar clic acá y pueden ver que se ejecutó mi código o las instrucciones en el algoritmo que yo acabo de construir, que en este caso es algo que está aquí. Se ejecutaron cada una de las acciones que yo acabo de escribir. ¿Qué más puedo hacer? Ir entendiendo qué más acciones o posibilidades tengo en el lenguaje de programación para construir nuevos algoritmos. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos cuando estamos construyendo un software. Crear algoritmos personalizados, encapsular esos algoritmos en subprogramas que al final del día son funciones y reutilizarlas tantas veces necesitemos. Eso básicamente es lo que creo yo nos permitirá construir un proyecto web. No sé si alguien tenga preguntas, dudas, inquietudes. Profe, para instalar el Laragon, qué pena, el Laragon, ¿uno lo baja normalmente y ya? Sí, ¿O hay señor. que configurarle algo en especial? Para que tengan más claridad de qué es Laragon y para qué funciona y por qué lo necesitamos, lo invito a que viera la grabación del día de ayer. Sí, para que comprenda mucho más la herramienta. Para instalarlo es sencillo como cualquier programa, busca en internet Laragon, eso le da un archivo de descarga
usted simplemente lo ejecuta, le da siguiente, 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 y al final del día lo tendrá instalado. A partir de ahí puede ver la grabación y comprender mucho más de qué se trata el proyecto. ¿Listo? Listo, profe. Con mucho gusto. Listo, muchachos. Entonces, al final del día, esto es lo que nosotros tenemos como herramienta para ir solucionando problemas, específicamente construyendo productos digitales, en este caso software, que nos permite dar soluciones a los problemas del mundo real. Eso al final del día es lo que tiene el desarrollo de software. Y lo que, digamos, si nos ponemos a pensar un poquito, es lo que en este punto está moviendo el mundo, porque básicamente utilizamos software para todo. Y eso es lo que nosotros estamos o hacemos día a día, y lo que estamos en este caso como aprendices tratando de identificar cuál es la mejor manera de hacerlo, y precisamente aprendiendo de todo esto que tenemos por aquí. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, duda, inquietud que quisiera resolver. Por el contrario, está claro lo que les quería comentar el día de hoy, que es un algoritmo, cómo podemos escribir las instrucciones, a qué obedece la sintaxis, en este caso particular, cómo se ejecuta. Los escucho. José Ignacio lo tiene claro muy bien. Todo claro. ¿Jorge no entendió o está claro? Está claro, profe, gracias. Con mucho gusto. Andrés Mauricio, perfecto. Edwin, Edgar Fernando, Carolina está ok. Cristian Camilo. Profe, lo del PHP, hay que saber todo el PHP para poder hacer el proyecto. No necesariamente, Edgar, porque como se pueden dar cuenta, el editor que nosotros estamos utilizando nos va a ir dando las sintaxis. Sí que tenemos que tener en cuenta o pensar si existe algo que haga esto. Eso es lo único que yo diría que tengan presente. Es decir, necesito buscar un texto dentro de otro texto. ¿Será que existe eso? Seguramente el lenguaje de programación lo tiene. Lo que no sabemos es cómo se llama. Entonces, posteriormente vamos consultando en la documentación del lenguaje. Cosas básicas como definir variables, eso lo tendremos que conocer. Los ciclos como tal, pero en ese tipo de cosas es a lo que me refiero, que el editor nos va a ayudar. Por ejemplo, un ciclo por lo general se llama for. Entonces yo encuentro acá, for. Entonces si yo ejecuto for each, ¿qué pasa? Se va a ejecutar de esta manera. O un ciclo for, por ejemplo, acá está la instrucción de cómo se ejecuta. Y ahí pueden ustedes ir leyendo. De igual manera el editor, como les digo, les va a ir dando las preguntas. En algún momento estuvieron hablando de JavaScript ustedes dentro de la formación. Recuerden que por allá les explicaba el lenguaje de programación JavaScript. Es muy similar. Hay unas cosas que son similares para todos los lenguajes de programación, y eso era por lo que yo les decía que lo importante es entender los conceptos, porque saltar en tecnología es muy fácil. Nosotros realmente no estamos aprendiendo el lenguaje de programación, sino aprendiendo la lógica de programación y cómo desarrollar tecnología o desarrollar software como tal. Yo le diría que no es necesario. Es bueno hacer un repaso por las cosas básicas, como definir variables, funciones, crear funciones, operadores matemáticos, operadores lógicos, los tipos de datos que tenemos disponibles, cómo existen conjuntos de datos, ese tipo de cosas, pero igual en la medida que vamos avanzando, pues seguramente va a ver cómo lo estoy yo utilizando. ¿Listo? ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, buenas noches, profe. ¿Qué más, Edwin? Te escucho. Profe, lo que pasa es que yo quiero buscar los videos. Sí. Ninguna de las guías que yo he podido localizar. No le entiendo muy bien, Edwin. Creo que le entendí que no puedo encontrar los videos, las grabaciones. ¿Sí? Sí, señor. Listo, Edwin. Ahí le pregunto, ¿usted tiene acceso al equipo de Teams? ¿Al grupo de Teams? Pues sí, no. Por favor, verifique si tiene acceso. Si no, me escribe al WhatsApp su correo Soy Sena y yo le envío nuevamente la invitación. Para acceder a las grabaciones es más fácil a través del grupo del grupo de Teams, y va a encontrar todas las grabaciones que hemos realizado allí mismo.
organizadas por fecha, entonces es más fácil que las pueda ir revisando cada una de ellas. ¿Listo? Vale, perfecto. Entonces, muchachos, ahí tenía algo más para decirles y se me olvidó. Esto que vimos el día de hoy de la construcción de algoritmos es una cosa importante, pero fíjense que a medida que empezamos en el desarrollo de software, en la creación de algoritmos y todo ese tipo de cosas, entran otras cosas a tenerse en mente. Y es la manera de crear el software. Ya aprendemos a crear algoritmos con los lenguajes, por ejemplo, ¿cierto? Pero seguramente existe una mejor manera de hacer cada una de las cosas. Y esos ya serían los diseños o los patrones de diseño, que es otra cosa diferente a los lenguajes de programación o a la creación de algoritmos. No es necesario que se refactoring, que se memoricen esto que les voy a contar, pero mucho de lo que se habla acá como conceptos, de pronto lo vamos a ver en el proyecto que estamos haciendo. Esto está en español. Buscan en internet Refactoring Guru. ¿Qué es lo que habla esto? Estos son maneras de hacer las cosas bien. Si usted necesita en su aplicación, una cosa que solo funcione una vez, que solo esté vivo una vez, entonces se conoce un patrón de diseño, unas reglas de hacerlo de la mejor manera posible para que eso sea así, para que usted cumpla y le funcione correctamente. Al final del día, los patrones de diseño y estos conceptos o estas reglas son creadas a partir de los muchos problemas que siempre se han presentado. Por ejemplo, seguramente en los años 90, cuando nació Internet, en el 92, se empezaron a crear muchos software, crearon algoritmos y los algoritmos formaron parte de los software y los software vienen dando soluciones y cada una de esas personas que fue construyendo esos software va encontrando diferentes problemas al momento de crear. Entonces, cuando alguien encuentra una solución óptima, muy seguramente la comparte con alguien más, ¿cierto? Entonces, miren, yo encontré la manera de que mi usuario no se repita dentro de la aplicación cuando la estaba utilizando, sino que solo exista una vez y no me dé error al momento de seguir trabajando. Ese de pronto puede ser una buena manera de hacerlo. Ok, y alguien dice, bueno, voy a utilizar esa manera de hacerlo y la voy a implementar y bueno, y eso sigue funcionando. Y nos damos cuenta que de pronto es la mejor manera de hacerlo y deciden documentarlo y al final del día exponerlo al mundo como que la mejor manera de que usted pueda realizar si tiene este problema. Lo que al final del día se vuelven en estos patrones de diseño. Diría yo que son reglas o buenas prácticas para la construcción del software basándonos en esos problemas que seguramente nos vamos a encontrar y que todo desarrollador se va a encontrar. Esos son los patrones que están viendo a continuación. Asimismo como el diseño basado en modelo vista controlador. Es un modelo o un diseño o una estructura del código que ya ha sido utilizado y que nos permite una arquitectura que nos permite tener claridad y hacerlo de la mejor manera. Es un patrón de arquitectura. Es el modelo vista controlador. Esto es un patrón de diseño, esto es un patrón de arquitectura. La arquitectura es cómo organizo los archivos que voy a ejecutar. Cómo se ejecuta la aplicación en términos del software. Eso es la arquitectura. Recuerden que yo les decía que había como tres grandes ramas. El modelo lógico, que era a nivel de el modelo de la base de datos, que era cómo organizo la información o la estructuro dentro de la base de datos. El modelo lógico, que es cómo la organizo, la estructuro cuando se esté utilizando en tiempo de ejecución, es decir, cuando estoy lanzando los algoritmos, cómo se estructura esa información, y el modelo visual o el modelo de cómo lo almaceno, también es una arquitectura. Entonces vamos a ver esos diferentes conceptos a medida que vayamos construyendo la aplicación. Pero ahora lo importante saber qué es la lógica, a qué se refiere la lógica de programación, qué son las funciones, qué son los algoritmos, qué son la sintaxis, qué son los parámetros, qué es un script. Un script es básicamente una función o una pieza de código o un algoritmo como tal, es un mismo script. Y que a su vez, a medida que empezamos a escribir diferentes archivos, diferentes algoritmos,
pues debe haber una manera en que nosotros la organicemos. Eso entraría a hacer lo que son los patrones de diseño y la arquitectura dentro de las aplicaciones. Ese tema creo que lo tocamos ya para el próximo martes, específicamente. Les recuerdo que estas sesiones se van a estar desarrollando de lunes a jueves, en el horario de lunes a miércoles de 7 a 8. La próxima semana, bueno, realmente sería martes y miércoles. Y el caso del jueves, si arrancamos un poquito más temprano, puede ser de 6:30 a 8 para que tengamos suficiente espacio para hablar. La siguiente de la que vamos a hablar sería entonces de los patrones o de los patrones de arquitectura, como por ejemplo el modelo vista controlador o la programación orientada a objetos, en este caso aplicada en el lenguaje de programación PHP. Que la programación orientada a objetos es precisamente lo mismo, una manera de hacer el software y que nosotros lo podamos entender y organizar el código que estamos haciendo. En lugar de tener código regado por todo lado, digamos, la instrucción o el objetivo de la programación orientada a objetos es organizar muy bien y entender de manera lógica el código que nosotros estamos creando. Eso sería en términos de seguir avanzando en el proyecto. Espero que hayan resuelto sus dudas. Espero también que podamos seguir avanzando de la mejor manera en el proyecto. Les agradezco mucho por participar de este encuentro. Nos vemos el próximo martes. Y a los que no se puedan conectar el día de mañana, y adicionalmente les recuerdo y les hago la valiosa invitación. El día de mañana, si no pudieron estar conmigo el día de ayer, les cuento, el día de mañana tengo un proceso de evaluativo de la formación virtual como instructor. Es una acción que nosotros como instructores vamos realizando cada 3 años y es donde nos dan una certificación precisamente en la acción de dar la formación virtual. Entonces mañana nos va a acompañar un profesional que hace parte de la oficina de certificación laboral y para eso necesito que por favor ustedes se conecten, los que puedan el día de mañana a las 6 de la tarde, se conecten, no va a durar más de media hora, yo voy a simular una sesión, no es que vayamos a hacer algo muy específico, no, sino lo que normalmente hacemos los martes, en donde les explico la guía, les explico el calendario, hablamos del tema como tal, les resuelvo las dudas o hablamos de las evidencias en no más de media hora. Adicionalmente, de pronto a mitad de la sesión hacemos algo como pausa activa. Entonces les quiero mostrar ejercicios y herramientas que nos permiten relajar los ojos, por ejemplo, para los que usamos mucho pantalla. Hay ejercicios que pueden, que seguramente conocen, pero que pueden ayudarnos a relajar la visión para poder seguir trabajando, algunas pausas activas, porque así lo solicita el desarrollo de esa sesión en línea. Y se generan algunas evidencias a partir de ese encuentro del día de mañana. Entonces, de manera muy especial, los invito a que por favor me colaboren. Mañana los que se puedan conectar a las 6, yo les envío la invitación igual por la plataforma. Va a ser algo solamente para el ejercicio de la certificación, como les menciona. Así que les agradezco los que puedan participar. Por favor, no olvidarlo. Les envío igual anuncio por WhatsApp y por la plataforma para que lo tengan presente. Eso era todo, muchachos. Nuevamente les doy las gracias por participar, les deseo una feliz noche, los que no puedan estar mañana, un feliz fin de semana, a los demás les agradezco si se pueden entonces conectar mañana y nos vemos. ¿Listo? Profe, feliz noche. Gracias. Con mucho gusto, feliz noche para ustedes también. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Andrés. Gracias, profe, muy amable. Mucho gusto. Espera que sean las 9 para empezar a hacerlo. Con mucho gusto, Cristian, que esté muy bien. Voy a tener por aquí la grabación, muchachos. Ay, pero que esto que se detiene o se inicia. Detener, sí, detener, ya lo detuve. Ups, creo que se quedó ahí. Ok. Bueno, muchachos, feliz noche, nos vemos. Bye bye.
Hasta luego, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, Carolina.